Estás escuchando Otros Mundos, un podcast de Fantástica.com, tu escuela online de literatura de género, ciencia ficción, fantasía y terror, con Susana Vallejo y Sergi Viciana. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Otros Mundos, el podcast de Fantástica.com, tu escuela de escritura y de lectura online. La mejor del mundo mundial. Por supuesto. Estamos especializados en géneros fantásticos. Sí, es verdad. Que si tenéis curiosidad, os pasáis por fantástica.com/gratis y ahí tenéis una masterclass gratis y podéis haceros una idea pues, del tipo de contenidos que tenemos y eso. Y sobre todo ahí en esa masterclass os explicamos a todos los que os gusta escribir qué son las cosas a las que se tiene que atender cuando quieres escribir un libro, una novela, un relato de géneros fantásticos. Si habéis llegado de casualidad aquí, no sois seguidores habituales, mal hecho por vuestra parte, pero si habéis llegado y eso y no tenéis muy claro de qué va este podcast, pues lo que hacemos es analizar narrativa. A veces hablamos de literatura, a veces de series o de películas y nos centramos en los aspectos más narrativos. Y hoy, de hecho, vamos a hablar de una película. De una peli que podéis encontrar en Filmin. ¿Y es qué peli es? Venga, vamos ahí. Filmin es aquí. esa plataforma en la que tú puedes fingir que estás ahí porque te gusta el cine serbo-croata, pero en realidad estás porque te gustan las pelis tipo Bronson, Yo soy la justicia o El ataque a los tomates asesinos. Que también las encuentras. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? De una película española. Sí, una película no bien de terror, más bien una comedia de humor negro, negrísimo, negro que te cagas. Pero lo más interesante es que el concepto comedia, bueno, ahora lo hablaremos y lo discutiremos si lo es o no. Es una película de terror, es una película española, es La mesita del comedor. Sí. Y la hemos descubierto pues como la mayoría de la gente, porque Stephen King se le ocurrió poner un tuit en el que dijo que había visto una peli española de terror que le había encantado. Sí, que la recomendaba a todo el mundo. O sea, yo en su día, era como 2 años, no puede que fueran ya 3. Yo recuerdo cuando esto lo habían estrenado, pues supongo que serían Chiches. Me sonaba el nombre y tal, y luego pues lo había olvidado, no lo había visto y probablemente me habría muerto de viejo sin verla. Porque si hablamos de narrativa, chicos, y de poner títulos, que a veces es muy difícil poner un título a una novela, a un relato, o sea, hay títulos menos atractivos que La mesita del comedor. ¿Realmente? Sí, podría ser La mesa camilla. O sea, bueno, mesa camilla, todavía hay un movimiento ahí de cuando se convierte, yo qué sé. Sí, pues estás pensando en una cama y claro, entonces hay sexo y... Sí, pero La mesita del comedor, o sea, bueno, sí. No la hubiésemos visto nunca si no llega a ser por Stephen King. ¿De quién es esta película? ¿Qué sabemos de ella? Pues esto es una película dirigida por Calle Casas y el guion está a medias entre él y Cristina Borovia. ¿Por qué esto es importante? Pues por los nombres, porque se ríen de ellos mismos. Porque el bebé protagonista se llama Cayetano, como calle, como el director, y se apellida el personaje protagonista, también el bebé, porque lleva el apellido del padre, Borovia, las dos con B. Esto ya nos da una pista quizá de que sí que es humorístico, aunque no lo parezca. Lo que pasa es un humor tan negro que yo no sé si es verdad o no, pero sí que toda la publicidad que están haciendo ellos se basa en que la gente no puede soportar la peli y hay gente que se larga. Y me lo creo. Sí, creo. También hay gente muy sensible. Pero es verdad que es una película que es muy desasosegante. Es una película que no te deja estar a gusto. Es más, es una película que te va a hacer reír en algunos momentos y va a hacer que te sientas mal por reírte. Y eso a mí me gusta mucho. Bueno, de hecho es que esa es la gracia de toda la historia, que no vamos a contar exactamente todo lo que pasa porque habrá gente que no lo habrá visto y está feo hacer spoilers, pero pasan cosas muy gordas, muy graves, que el padre del bebé, Cayetanito, pues intenta ocultar. Sí. Digamos, es la historia de un matrimonio que acaban de tener un bebé. Están un poco desquiciados porque el bebé pues no para de llorar. Los dos se ve, y eso es ahora empezamos a hablar, si quieres, de cómo han construido los personajes. Tanto ella como él, los padres primerizos, no son perfectos. Tienen muchos grises. Ella, a priori, nos parece la más desquiciada, insoportable, que no hay quien la aguante. Ella es básicamente una bruja, es una arpía, es el horror de ser tu esposa, pero todas y cada una de las cosas que le echa en cara a él, tiene razón. Es más el cómo que el qué. Es totalmente cierto. Sí. Y él también es un personaje, el padre del bebé,
que es incapaz de aceptar sus responsabilidades en ninguna de las responsabilidades que va a tener. ¿Qué queremos decir con esto a la hora de construir personajes? Que construir personajes que no sean perfectos, que tengan sus grises, que tengan sus partes buenas y sus partes malas, pues siempre quedará mejor, será más realista y conseguirás empatizar con ellos, porque si los protagonistas son del todo perfectos o del todo malosos, pues no habrá manera. Y de esta manera... En narrativa, cuando un personaje es demasiado perfecto, tenemos una palabra para llamarlo despectivamente. Si es una chica es una Mary Sue y si es un chico es un Gary Stu. Y son esta gente que es perfecta, no tiene ningún defecto, todo lo hace bien, es súper... y son hostiables, no hay Dios que les quiera, es por Dios. Pero si haces lo contrario, si haces un malo muy malvado, un tío que no tiene nada que te pueda gustar, tampoco hay manera de que empatices con él. Es un malo de opereta, de pues las series estas tipo el Superagente 86 o tal, que salían voy a destruir el mundo porque soy muy malo. Muajajaja. Pero tú vives en el mundo, es igual. Ahora hablaremos de personajes, pero vamos a contar también, porque pobre gente lo están viendo, a lo mejor no saben de qué va, y sí que vamos a explicar un poquito esta pareja joven que acaba de tener un bebé y que, bueno, pues están bastante desquiciados por el bebé, como cuando tienes un bebé que no duerme y estás hecho polvo, pues van a comprar un mueble, que es la mesita del comedor, y compran la mesita del comedor que gusta al padre. Una mesita horrible, por cierto, aunque hay gustos para todos los gustos, que es fea. Es horrible. Eso sí, es muy importante, y lleva un cristal, son como dos figuras femeninas que la sostienen, dos figuras femeninas desnudas doradas, y en ellas están sosteniendo un cristal irrompible, que luego hay que montar cuando llegas a casa. La cuestión y es discuten porque obviamente ella dice que es horrible y él dice, pues por mis narices que nos llevamos esta mesita que cuesta además 1.000 y pico euros, o sea, sí. Demencial, y nada, se la llevan a casa. A partir de esto... De un hecho tan banal. Se va a desencadenar la tragedia. Una tragedia que va a ir increciendo y cada vez va a haber más, el conflicto cada vez mayor. Y que además es la típica historia en la cual van... Esto pasa mucho también en las comedias, ¿sabes? Pasa lo que sea, ¿no? Y se va liando, tú dices una mentirijilla, intentas tapar algo y entonces lo tapas más y se va liando y se va haciendo más grande. Y esa manera de crear tensión está súper bien creada. Hasta un momento que dices, pero ¿a dónde van a llegar? O sea, yo ya como espectador realmente ya poco puedo aguantar. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que hablar del resto de personajes, Sergi. Sí, lo siento. Porque además de estos dos personajes que hemos dicho, que son los protagonistas, que son Jesús y María... cuyos nombres quizá no están puestos al azar, sino que nos recuerdan pues toda nuestra cultura judeocristiana. Además está el vendedor, que vende la mesita, obviamente, y que también es un personaje muy curioso, porque de entrada solo es... pues un tío, pues un vendedor de una tienda de muebles de mierda que le está intentando vender esta mesita. Un vendedor de motos, en realidad, aunque esté vendiendo muebles. Y sin embargo, también a lo largo de la película, en el tercio inicial de la película, que es cuando sale este personaje, también vamos a ver que tiene toda una serie de background, tiene su propia historia, tiene un trasfondo, es poliédrico. Un personaje que a priori pues simplemente es un personaje función, es el que vende la mesita y después es el que trae una pieza que falta de la mesita. En ese momento, que esto es también lo bonito de construir cada uno de los personajes que aparecen en esta película, que no son demasiados, tienen ese trasfondo. En este caso él, entre otras cosas que no vamos a desvelar, pues se dice, por ejemplo, que no tiene amigos, que es un ser solitario y sin amigos. Y eso le da una profundidad a ese personaje de vendedor antipático que habíamos visto, que de repente pues hay un momento en el que te da como penita. Y además dices, aumenta la verosimilitud, sí, porque su manera de hablarle a Jesús y de intentar relacionarse con él tiene mucho más sentido, sabiendo todo esto. Entonces, por un lado tenemos al vendedor, por otro lado tenemos a la vecina de arriba y a su hija. Sí, más la hija que la vecina. De hecho, la vecina de arriba apenas aparece, pero lo poco que aparece también sabemos su background. Está construido. Es una mujer que se ha separado, se ha divorciado y que intenta ligarse al padre de Cayetanito. Le pone ojitos a Jesús. Le pone ojitos. Lo poco que aparece, hay un momento en el que pues están subiendo por las escaleras una cosa y apenas hay espacio y ella pues se roza así con esto y se ve que está pues deseando, en fin. Y la hija es un personaje
una chiquilla de 13 años, es un personaje muy inquietante también. Sí, es inquietante y un poquito hostiable también. Hay momentos de puta niña. Esto, aunque sea un spoiler, yo creo que sí que lo podemos contar. Mejor que no, porque realmente con esta niña hay varios momentos de estos que decíamos que... Está muy bien buscada la actriz. La niña te mira... Pero te sientes muy mal. Es muy, muy desasegante y lo hace muy, muy bien. Y es oscuro, pues yo lo iba a contar. Sí. Yo lo iba a contar. Alex, ¿lo cuento o no lo cuento? No. Vale, pues no lo cuento. Pero a mí me gustaría contarlo. Cuando que hace la veáis, niña. Fijaos en eso, en y en la mirada. Lo que dice, en la mirada. Y lo único que en sí su que... perro, que también el perro es el perro de Chekhov. Luego es interesante que tenga un perro. Al final dices spoiler y lo cuentas vale. y quiere que lo pare antes. Muy bien, pues al final hablaremos de la niña. Hablaremos también otra vez de esta niña porque creemos que está un poco desaprovechada en la resolución. Pero bueno, volveremos al final. Y luego están otros dos personajes que son más importantes que todos estos, que son el hermano de Jesús y su nueva novia, jovencita, el hermano que debe tener, pues yo que sé, 37, 36 años, y una novia que se supone que tiene 21, 22, 23. 18. 18. Sí, Jesús dice que tiene 18. O sea, sí, es lo justito para que no sea delito. Bueno, pues una chiquita jovencita que es vegetariana. Vegana, vegana, es verdad, es vegana. Sí. Y vienen a comer a casa de tal. O sea, daos cuenta de lo que estamos contando, ¿eh? Un matrimonio tiene un bebé, se compran una mesita de comedor y vienen a comer el hermano de él con su nueva novia. Sí. O sea, una emoción sin límites. Esto es costumbrismo. O sea, esto sería... es que ni siquiera neorrealismo italiano. Esto es peor. Esto es... Pepita Jiménez. O sea, esto es una mierda del 19 y ahora voy a describir el sombrero que llevaba durante 5 páginas. Pero es maravilloso porque en España hacemos estas cosas muy bien. Hay que decirlo que es muy típico nuestro. Yo me imagino a Stephen King o algún americano viendo el piso, porque encima viven en el piso de la abuela, que está decorado como los pisos de las abuelas, o sea, con esas butacas que le falta poco más o menos que el ganchillo y el cuadro, el Cristo puesto y el cuadro de el cervatillo ahí, ¿no? Que yo creo que les debe parecer todo como muy... Yo entiendo que le haya gustado mucho a Stephen King, porque aunque el tono es muy diferente, pues Stephen King hace terror y esto, aunque tiene componente de terror, es muy, muy de comedia, pero en el fondo es un poco lo mismo. O sea, Stephen King lo que hace es retratar la sociedad eso es lo que te iba a Nueva decir. Inglaterra. Está haciendo costumbrismo en el que aparece de repente un vampiro o en el que aparece un señor que te vende objetos malditos en la tienda o cosas así. En este caso no hay un elemento fantástico, pero efectivamente es una realidad que nosotros conocemos perfectamente, en la que pasan cosas muy graves y de repente, bueno, pues se intentan ocultar y se van liando, ¿no? Sí. Qué ganas de contarlo. No. Pues estos dos personajes que decíamos, el hermano y la novieta, podrían ser simplemente eso, el hermano y la novia. Y no, también están desarrollados y también tienen un trasfondo. De hecho, a mí me gusta mucho cómo está construido el hermano de Jesús, porque es como Jesús. Tiene los mismos defectos. Es más joven, es otro personaje, pero tiene los mismos. Por ejemplo, la incapacidad para tomar sus propias decisiones y llevar las riendas de su vida. O sea, que tiene una nueva novia que es vegana, se hace vegano. Es más jovencita la novia y de repente pues lleva la camisa colorida que le gusta a la novia. Las decisiones que toma son las que toma su novia. Y ella no es simplemente la chica joven guapa. No. Es una chica joven, de verdad. Está construida como chiquina que ha conocido a un hombre así que le ha molado y tal, y está como... ¡Buah! ¡Qué tío! ¡Qué complejo que es! Que no sé qué. Claro, tú lo ves como señor de 46 años que soy y dices... no, es un chaval que hace 20 años que debería haber empezado a madurar. Pero están muy bien construidos los personajes. Y luego todos los diálogos que hay entre los cuatro, en la comida, está muy bien. Hasta ahí hablamos de personajes. Vamos a hablar también de lo que no se cuenta, ya que hablamos, para eso somos fantástica.com, tu escuela de escritura y de lectura online. Lo que no se cuenta es súper importante y lo que no se ve en pantalla es aún más importante. Cuando pasa lo que pasa, no lo vemos. Nosotros estamos viendo el pasillo de ese piso que os hemos retratado de la abuela y bueno, pues va pasando un personaje y tú solo ves como la cámara está en el pasillo y ves pasar a un personaje para aquí y le ves para aquí y para allá y las cosas ocurren y no ves absolutamente nada. Y es lo mejor, porque tu imaginación
siempre será mucho más potente que todo lo que puedas mostrar en Contaba pantalla. precisamente Stephen King la idea de la escalera que sube al desván. Si tú estás subiendo esa escalera al desván con la puerta cerrada y tú sabes que después de la puerta hay un monstruo, en el momento en que se abre la puerta, si hay un monstruo de 30 metros, vas a sentir alivio y pensar, buf, menos mal que no era un monstruo de 50 metros, uno de 30 lo puedo asumir. Si hubiera sido uno de 50, habrías dicho, bueno, puedo con uno de 50, menos mal que no era uno de 100. Da igual lo que haya, porque siempre, mientras estás subiendo con la puerta cerrada, tu cerebro va a ser más cabrón. Siempre va a ser mucho más inquietante, mucho más terrorífico. Siempre va a ser peor lo que no estás viendo, porque tu cerebro es capaz de imaginar siempre cosas peores. Y aquí fijaos que estamos hablando tanto en cine como en narrativa y literatura de crear tensión sin enseñar lo que está pasando. Que es mucho más potente y es una cosa que también hace Stephen King. Además, en el caso del cine tiene una ventaja muy clara, que es que todo lo que está fuera de campo, todo lo que queda fuera de plano, no tienes que rodarlo, es mucho más barato. O sea, el monstruo de 50 metros, está fuera de plano, no tengo que gastarme dinero en efectos puedes especiales. poner pues, ruidos, música, puedes hacer ese tipo de cosas. Y esta película realmente es muy barata de rodar. Claro. O sea, el 90% está rodado en el pisito, que puede ser perfectamente de verdad el piso de su abuela. O sea, no cuesta nada. Además de esto, de que el incidente, digamos, que queda fuera de plano, sí que hay un montón de cositas que van quedando como fuera, no físicamente fuera del plano, sino fuera de la historia. Cosas que nos dan 2 pinceladas para que nosotros, espectador avezado e inteligente, deduzcamos lo que ha pasado antes. Pues, por ejemplo, la cuestión de la niña, que sabemos que han pasado cosas antes de la película, pero sabemos 2 cosas que dice ella, una que dice él, y nosotros deducimos que esto es una cosa que lleva tiempo fraguándose aquí. O en la conflicto. relación de pareja también Sí. sabemos que les ha costado mucho quedarse embarazados y que por fin lo ha conseguido. Eso también es algo que se dan algunas pinceladas para que tú te des cuenta de lo mucho que les ha costado. Y cuando hablábamos también de incrementar la tensión, tanto en literatura como en cine, o sea, ¿hasta qué punto puedes seguir haciendo eso? Porque hay un momento en el que tienes que romperlo y aquí se nota. Vas viendo cómo va ampliándose, van tirando de la goma elástica y dices, ostras, es que cuando esto caiga, la que va a caer, ¿no? De hecho, toda la película íbamos viendo y pensamos, ¿cómo van a cerrar esto? O sea, ¿cómo terminas esta cosa creciente que están haciendo? Vamos a hablar del simbolismo de la mesita, que yo sé que eso a ti te gusta Sí, mucho. sí. Que hablábamos precisamente de un elemento tan poco dinámico como una mesita y que bueno, es lo que desencadena toda la acción. Y que es el elemento central de la película sin que lo parezca. Pero es que no es solo una mesita. Es aquello de que de un cigarrillo no siempre es un cigarrillo. Pues esta mesita no solo es una mesita. No solo es un objeto físico con el que van a pasar cosas en la película. Con que te explican que le falta un tornillo, tiene un cristal irrompible. Bah. La película empieza con ellos comprando la mesita y él, Jesús, dice explícitamente que todo lo demás de la casa lo ha elegido ella. Y da a entender que incluso el hecho de casarse, el hecho de tener un hijo, todo han sido decisiones de ella. Y que él se deja llevar. Lo único que él decide es un poco como coger su la hermano, mesita. como decíamos antes, que su hermano tampoco decidía, sino que era, digamos, la novia, la que él lo que diga la novia, ¿no? Que es vegana, pues es vegana. La camisa, pues la camisa. Y en este caso, él no ha decidido nada en su vida. No. Nada. No ha Entonces, decidido la ni tener mesita- el hijo, ni elegir los muebles, ni los colores de la habitación, aunque los juguetes que hay luego en la habitación sí que los ha elegido él. Sí, pues la mesita tiene este valor simbólico. La mesita, digamos que es un intento por su parte de tomar al menos un poco las riendas de su vida. Es su capacidad de decisión. Y el hecho que elija, que decida coger una mesa tan fea, es una muestra de que es que no sabe, como nunca ha tomado decisiones, no sabe tomar decisiones. No debería comprar esa mesa tan absolutamente horrible. Bueno, y no solo la toma y toma esa decisión, sino que realmente se convierte en un símbolo de todo lo que no puede decidir y todas las decisiones malas que toma el personaje. Si conocéis el refrán de el hombre propone y Dios dispone, esta mesita es un poco eso. Incluso cuando él decide elegir esta mesa, que dice, he tomado una decisión, pues la mesa viene que le falta un tornillo. Oh, vaya, ya vamos mal. Y la mesa va a ser el elemento de descontrol en su vida.
va a ser el desencadenante de todo lo que va a pasar en la película. Es decir, que de alguna manera la mesa simboliza no solo a nivel personal, desde el punto de vista de Jesús, su intento de tomar las riendas de su vida y al mismo tiempo su incapacidad para hacerlo, sino que también tiene un valor simbólico más universal, que es que como individuos podemos intentar controlar nuestra vida, pero la realidad es que nuestra vida no es controlable. Que aunque tú intentes tomar decisiones y actuar de una manera coherente y consistente, no importa, porque luego la mesita va a venirte sin una mesa, sin un tornillo. Pasan cosas y pasan cosas. También otra cosa es, o sea, es una peli, hemos dicho, de humor muy negro, un humor que a veces yo creo que ese humor negro hay espectadores que no lo ven. O sea, que eso es, decimos, es una comedia muy negra, a veces un poco gore también. El humor negro es como las piernas. Hay quien tiene y hay quien no. Es exactamente ese tipo de humor el que tiene la peli. Y yo creo que no es terror, que efectivamente es inquietante y es tensión. Es una tensión que va creciendo y es un drama, también hay que decirlo. Es una dramedia negra. Sí. Mucha R veo ahí yo. Sí. Y dentro de ese humor negro y esa historia tan oscura y tan así, hay que decir que sí que hay un poco de, no esperanza, porque realmente no, pero que estos personajes con estas relaciones tan mal, la verdad, sí que en el fondo se quieren. Y hay algún momento en el que eso se ve y eso es muy bonito. O sea, ese destello de esperanza en el momento de la comida, que se dan la mano y tal, una pequeña cosita, eso es muy bonito. Yo no sé si lo llamaría esperanza, porque el tono general de la película no es precisamente esperanzador. Pero sí la idea esta de que cuando la vida deja de darte hostias, pues la gente no es mala y la gente se quiere y la gente puede intentar. No, lo que pasa es que claro, si la vida te empieza a hostiar... Vamos a hablar del final, caballero. Sí. Sin decir, todavía no vamos a llegar a spoilers, pero sí que vamos a hablar desde el punto de vista narrativo, si lo habéis visto, la última escena, que lo que sí que podemos decir es cuando llega la policía, llegan unas ambulancias. Es una secuencia total, de 30 segundos. Sobra. O sea, si tú piensas la fuerza que tenían todos los planos que había antes de esa secuencia, la secuencia final sobra. O sea, para mí la han fastidiado. La han fastidiado poniendo a los polis, poniendo las ambulancias y poniendo esto. Con haber dejado el plano anterior del balcón, por ejemplo, pues ya nos hubiese valido. Y eso sí que, pues cuando pones punto y final a un relato, no, es que quiero explicar más, aquí quiero contar que ha pasado también esto. Que no hace falta, que una imagen te lo puede contar y puede que el espectador salga con mucha más tensión y más impactado, que después de todo la literatura y el cine también, pero nosotros hablamos de literatura en fantástica.com, es crear sensaciones en el lector. Y lo que hablábamos antes de no mostrar, si hubieran terminado con esa imagen del balcón vacío, el espectador es capaz de imaginarse todo lo que ha pasado ahí. Y no necesitas luego eso, porque los policías hablando y tal y cual. Todo eso mal. O sea, que el final en sí, mal. Dicho lo cual, podemos... Son 30 segundos, ¿vale? O sea, antes de esos 30 segundos, hasta ahí, la peli nos ha encantado. O 45. Pero, un poquito más. Sí que es verdad que todo el ir liando la trama continuamente, pasando cosas y más cosas y más cosas, y creo que ahora sí viene cuando haremos el spoiler de lo de la niña, creemos que no es el mejor desenlace que podría haber tenido. Habría encajado más con el tono de esta película un desenlace mucho más chungo, precisamente utilizando a la niña. Y aquí vienen spoilers. ¿Vale? Alex, vete para allí, tápate las orejas, que tú lo has visto. No, si tampoco se desvela tanta, simplemente es una niña que es que en algún momento, con 13 años, que acosa de alguna manera a Jesús, al protagonista, al padre del bebé, ¿vale? Y que le acosa... Dice, pues le voy a decir a tu mujer que me besaste en el ascensor. Y él, no, tú me intentaste besar y yo me aparté. Tienes 13 años, niña... O sea, es un personaje complejo, ¿sabes? No es la típica... Y es una niña bastante odiosa y que se le va un poco la flapa. Es entre loca y mala, ¿vale? Un poquito las dos cosas. Y tal y como está construido el personaje y tal y como va apareciendo, los momentos que va apareciendo, podría haber sido una cabeza de turco, podría haber sido un chivo expiatorio, ¿vale? Habría estado un final muy bien que dijeran, pues todo esto acaba siendo culpa de la niña.
y ala. La niña lo ha hecho porque quería vengarse, sí, porque está es mal. mala y está loca. Y bueno, pues podía haber sido un posible final, pero no es el que han elegido. A nosotros no nos hubiese disgustado. También habría habido gente que habría dicho, oh Dios mío, pero es una niña, es que nadie va a pensar en los niños. No, en esta película nadie piensa en los niños. Bueno. Silencio culpable. La mesita de comedor, qué bonita película, que os la recomendamos mucho, de verdad, por eso aquello de pasar tensión, de subir, de ir aumentando la tensión y también de esa atmósfera y de todo lo que no ocurre en pantalla, que eso es muy guay. Además, es una peli muy difícil de rodar porque en vez de ir a rodar en un sitio civilizado como Sabadell, han rodado en Tarrasa. Que claro, los que no sois de aquí cerca de mi comarca, pues diréis, ¿qué está hablando este señor? O sea, Sabadell y Tarrasa llevan toda la vida enfrentados porque Sabadell es muy guay y Tarrasa es un sitio de mierda. Y la han rodado en Tarrasa. Dios Aquí mío. es como si discutiesen en Madrid entre Móstoles y Alcorcón o algo así. He intentado hacer una traducción geográfica. Villarriba y Villabajo. Chicos, ponemos punto final. Sí, yo creo que lo podemos dejar aquí. Poned títulos mejores. Usad la atención como lo usan ellos, no contéis las cosas cuando no hace falta explicitar, no hace falta explicitar algunas cosas y que somos fantástica.com. Y crearle un trasfondo a vuestros personajes. Sí, bueno, personajes complejos, personajes grises y cada uno con su historia, que no sean planos, además de grises, que no sean planos. Que somos fantástica.com. Sí, la mejor escuela de escritura de género online que funciona por suscripción, también es la única, pero... Es la mejor, obviamente. Pasaos por fantástica.com/gratis y ahí, dejando el mail, os encontráis con una masterclass en la cual Sergi y yo os explicamos qué es lo que hay que hacer cuando tienes que o quieres escribir una novela o un relato. ¿Por qué haces pausas entre cada palabra? No lo sé, me han dado un micro a la cabeza, microictus. Ya tengo una edad. Son comas asesinas, sí señor. Bueno, aquí lo dejamos. Adiós.